Bienvenidos multiversales. Estás en universos que no fueron, donde los fanfics reescriben el destino y los mundos imposibles se hacen realidad. Las historias, personajes e imágenes pertenecen a sus respectivos creadores. Y ahora sí, que empiece el viaje entre mundos. Capítulo 7 al 12. Miércoles, 5:10 am. Han pasado unos días desde que Izuku obtuvo el Kirk Sorcerer's Wand. Durante estos días, logró usar algunos hechizos, siendo el más fácil crear una pequeña bola de fuego. Sin embargo, mientras pensaba en entrenar mientras caminaba cerca de la playa Dagobah, un pensamiento cruzó por su mente. Este lugar está tan sucio, ¿debería intentar ayudar de alguna forma usando mi Kirk? La verdad es que tenía un corazón enorme, pero al mismo tiempo quería demostrarse a sí mismo algo. No podía luchar contra villanos, pero hacer algo como esto también era un acto heroico, ¿verdad? Y así, empezó a limpiar la basura de la playa usando un hechizo que había teorizado sobre la gravedad. Levítate. Tan pronto como las palabras salieron de su boca, una pila de basura comenzó a levitar. Aunque estaba sudando bastante para mantenerla en el aire, la sonrisa tonta de Izuku nunca desapareció de su rostro. 2 pl en casa, 10:23 pm, Zaidas vio la notificación y se confundió. Great Sage, ¿por qué gané estos 2 pl? Respondiendo. Izuku Midoriya hizo cierto progreso al usar Sorcerer's Wand. Eso, por sí mismo, merece ser registrado, lo que genera pl. Oh. Así que eso también funciona. Esto se estaba convirtiendo cada vez más en un escenario de inversión. Si invertía en cierta persona y esa persona hacía algo digno de registrarse, existía la posibilidad de que produjera PL como ahora. Aunque no le faltaba nada, eso no quitaba la tensión de sus hombros. Este era el mundo de DXD, y era muy probable que formara parte del mismo universo que DC. Los riesgos de quedarse como estaba podrían dejarlo indefenso en un futuro cercano. Por esa razón, no quería regresar a Da. Aunque podía explorar ese mundo e intentar ganar PL, con 11 meses restantes antes de que comenzara la trama inicial, sería contraproducente. Así que dijo mentalmente. Great Sage, quiero ir a otro mundo de rango medio. Afirmativo. Procesando, estableciendo conexión con una dimensión de rango medio, proceso en curso, marcando como completo. Prepárese para el salto dimensional. Listo. 1, 2, 3, ahora. Ojos negros y cabello negro corto. 176 centímetros de altura, delgado, con poco músculo. Todo en él gritaba promedio. Sin embargo, sus acciones no eran promedio. Por ejemplo, con un solo golpe de hacha podía derribar un árbol, o incluso lograr el efecto milagroso de hacer crecer plantas frutales sin necesidad de semillas. ¡Bum! ¿Qué fue eso?, murmuró, materializando una azada en sus manos. Luego se acercó al sonido, cruzando la tabla que servía como puente sobre la zanja que rodeaba su fortaleza. La estructura estaba protegida por muros hechos de troncos de árbol, de poco más de 1 metro de altura. Maldita sea, ¿no fue peor que la última vez? Al escuchar a alguien quejarse y poder entenderlo, se acercó. Allí vio a un joven sacudiéndose la ropa mientras, cerca de él, un árbol robusto yacía en el suelo, rodeado por una ligera nube de polvo levantada por el impacto. Al ver que era un humano, o al menos eso parecía, sintió alivio. Por fin veo a otra persona, pensó. ¿Quién está ahí? En efecto, podemos comunicarnos, pensó antes de responder. Hiraku, Mochio Hiraku. Ese es mi nombre. ¿Y tú eres? Mochio Hikaku. El joven, que parecía tener su misma edad o quizás ser un poco más joven, con cabello carmesí, lo miró pensativo. Al principio, Zaidas no pudo reconocer al hombre frente a él. Sin embargo, le resultaba extrañamente familiar. ¿Cómo puede alguien de otra dimensión resultarme tan familiar? ¿Es otro protagonista?, pensó en tono de broma. Está bien si pasa una vez, pero no habrá una segunda vez, ¿verdad? Oye. Oh, lo siento. Al darse cuenta de que había permanecido en silencio demasiado tiempo, Zaidas respondió con un ligero asentimiento. Mochio Hikaku, ¿verdad? Soy Zaidas Grimori. Mucho gusto. El gusto es mío. Hiraku respondió con un asentimiento. Por cierto, preguntó Zaidas, ¿hay alguna ciudad cerca? Por lo que Zaidas podía ver y percibir, no había otros humanos en las cercanías.
No lo sé, respondió Hiraku. Vivo aquí en este bosque y nunca he salido, así que no sé si hay una ciudad cerca o no. ¿Vivir solo en el bosque? Aunque Zaidas no podía percibir presencia humana, sí sentía la presencia de algunos seres vivos que parecían algo fuertes. Al evaluarlo una vez más, confirmó que Hiraku no poseía ningún tipo de poder mágico, pero sentía algo en él parecido a una bendición. Perdona que pregunte, pero, dijo Hiraku. ¿Puedo saber de dónde vienes y qué fue eso de hace un momento? Buena pregunta, respondió Zaidas, inventando algo. Vengo de muy lejos. Y hace un momento caí del cielo, y el resto puedes verlo con tus propios ojos. ¿Caíste del cielo? Hiraku intentó imaginar esa escena, pero para alguien de un mundo sin magia, lo único que podía pensar era en un hombre saltando de un avión y que el paracaídas no se abría. Por cierto, cambió de tema Zaidas, ¿esa estructura detrás de ti, es una aldea o algo así? No exactamente. Hiraku se rascó la cara. Es algo que construí para protegerme de los animales. Ya veo, dijo Zaidas. ¿Te molestaría si me quedo aquí contigo un tiempo? Para entender mejor este planeta, especialmente la sensación de familiaridad que sentía al ver a Hiraku, Zaidas quería intentar este enfoque en lugar de investigar desde la distancia. Claro, por favor, respondió Hiraku. Con las manos en los bolsillos, Zaidas siguió a Hiraku a través de una pequeña entrada que conducía a un espacio que no era ni muy grande ni muy pequeño, de unos 100 por 100 metros. No tengo mucho que ofrecer, pero siéntete como en casa, dijo Hiraku con una sonrisa amable. Tienes mi agradecimiento, respondió Zaidas con su propia sonrisa. Poco después, aprendió un poco más sobre Hiraku. Hiraku parecía estar ocultando algunas cosas, pero, en resumen, no llevaba mucho tiempo viviendo en este bosque. No parecía saber mucho sobre este mundo y tenía un poder extraño relacionado con la agricultura. Parecía que cualquier cosa relacionada con herramientas de cultivo podía hacerla aparecer sin necesidad de poder mágico. Sabía que lo reconocía de algún lado. Exclamó mentalmente Zaidas, pensando. Es el protagonista de ese manga que leí, Isekai no Miri no Uka, Mochio Ikaku. Tan pronto como descubrió la razón detrás de la familiaridad que sentía, Great Sage habló en su mente. Advertencia. Conexión establecida al 100%. Advertencia. Diferencia temporal 1 a 50, ¿eh? Preguntó Zaidas. ¿Por qué la diferencia temporal es mayor que en Ma? Aunque esta también es una dimensión de rango medio, la distancia entre ella y la tuya es mayor que la distancia hacia la dimensión de Ma. En resumen, cuanto mayor sea la distancia, mayor será la diferencia en el flujo del tiempo, reflexionó Zaidas. Puede parecer ventajoso al principio, pero consumirá más poder demoníaco. Y si quiero revertir o ralentizar esta diferencia, el costo será aún mayor, ¿verdad? Afirmativo. Ahora que sabía dónde estaba y había confirmado que Hiraku era efectivamente un protagonista, Zaidas estaba cada vez más convencido de que cada vez que usaba salto dimensional, de alguna forma era atraído hacia un protagonista. Una vez podía ser coincidencia, pero dos ya era sospechoso. Mirando la granja que Hiraku había creado, junto con la casa de madera y el gran árbol, Zaidas empezó a recordar el manga. No recordaba el número exacto de capítulos que había leído, pero superaba los 100. Eran capítulos cortos, que a menudo saltaban varios días. Lo único que le ayudaba a identificar la línea temporal era el orden de las llegadas. Primero llegaron los lobos. Y ninguno estaba a la vista. Luego llegó la araña, si no recordaba mal. Después la vampira de cabello plateado, seguida por una chica ángel que estaba rastreando a la vampira, con la intención de capturarla por causar problemas a los nobles de una ciudad cercana o algo así. Como no era algo a lo que prestara demasiada atención ni sobre lo que reflexionara después, no recordaba bien los detalles. Esas dos, aunque no fueran el foco, deben tener un potencial de combate considerable, ¿no? Zaidas comenzó a interesarse en ellas, considerando su potencial para convertirse en parte de su pelaje. Si recordaba bien, la chica ángel tenía el apodo de Ángel de la Aniquilación, lo que ya demostraba lo fuerte que debía ser. Aunque perdió contra los lobos por efecto cónico, al igual que la vampira. Este tipo de escena ocurrió varias veces, con diferentes chicas siendo derrotadas por los lobos y atadas con los hilos de telaraña de la araña gigante. Ah no. ¿Eh? Saliendo de sus pensamientos, Zaidas notó que Hiraku lo miraba con nerviosismo.
Adelante, ¿hay algo más que quieras saber? Bueno, preguntó Hiraku con un tono algo nervioso. Zaidas-san, sé que es repentino, pero, ¿no te gustaría quedarte aquí? ¿Estaría bien si me quedo? Preguntó Zaidas. Claro, no hay problema. Hiraku asintió. Ya veo, debe estar empezando a sentirse solo, pensó Zaidas. Aunque no sabía cuántos días habían pasado desde que Hiraku llegó a este mundo, por el entorno parecía que habían sido al menos algunos meses. Entonces aceptaré con gusto, respondió Zaidas, añadiendo. Pero me iré con frecuencia. ¿Está bien para ti? Sí, claro. Hiraku asintió, visiblemente feliz. Unas horas después de que Zaidas llegara, notó algunas diferencias. Este mundo se parecía más a un típico mundo isekai, incluso tenía 2 lunas en lugar de una. También había otras cosas, como un gran castillo a lo lejos con una civilización cercana. Y eso no era todo. Parecía haber una isla flotando en el cielo más lejos, además de otra civilización en la distancia. Minutos después, regresó bajo la mirada sorprendida de Hiraku, quien lo vio volando. Pero antes de que Hiraku pudiera hablar, algo ocurrió. Wof. Wof. El sonido de un ladrido agudo resonó. ¿Lobos? Pensó. Vamos a ver qué pasa, dijo Zaidas, tomando la iniciativa. Claro, respondió Hiraku, siguiéndolo. Cuando llegaron, vieron 2 lobos con pelaje azul oscuro, detalles gris claro en las orejas y llamativos ojos rojos. Ambos parecían estar heridos, dado su aspecto desaliñado. Zaidas los reconoció. Eran exactamente los lobos que recordaba haber visto al principio del manga. Zaidas dejó que Hiraku tomara la iniciativa. Hiraku lo notó y, con una azada en la mano, bajó la herramienta de madera para despejar el paso. Luego hizo un gesto con la mano mientras se agachaba. Vengan. Los 2 lobos obedecieron, entrando con cautela mientras miraban a Zaidas con cierto temor. Hiraku los llevó hasta donde estaba un gran oso. Pueden comer si tienen hambre, dijo generosamente. Hambrientos, los 2 lobos devoraron la carne del enorme oso que pesaba más de 1 tonelada. Exclamó Hiraku, sorprendido. Se comieron toda esa carne. El lobo macho pareció mirarlo con aire orgulloso. Sin embargo, dejó de mirar a Hiraku cuando la loba comenzó a gemir de dolor. Está entrando en trabajo de parto, dijo Zaidas. De repente, la loba empezó a mostrar signos de incomodidad. Estaba a punto de dar a luz a sus cachorros. ¿Qué crees que deberíamos hacer, Zaidas-san? Preguntó Hiraku. Si es posible, déjala en un lugar protegido para que pueda dar a luz, respondió Zaidas. ¿Lobo, no perro? ¿Esa es tu pregunta? Señaló Zaidas. Además, ¿no es obvio que son lobos? Para mí se ven como perros, murmuró Hiraku. Bueno, eso no es importante ahora, dijo Zaidas. Sí, tienes razón, asintió Hiraku. Sobre el lugar, antes hice un almacén que todavía no he usado. Puedo dejar que se queden ahí por ahora. Más tarde, con el permiso de Hiraku, Zaidas construyó una sencilla casa de madera para él. Incluso pensó en hacer algo más complejo, pero lo descartó. No solo sería problemático, también era innecesario. También existía la opción de usar PL para crear una casa, pero, gastar PL en algo así era innecesario. Aunque no se arrepentiría, tampoco iba a hacer algo como usar PL para crear una identidad en otra dimensión. Solo quería evitar un proceso problemático, eso era todo. Como débil, no sería difícil infiltrarse y falsificar un nuevo registro para sí mismo. ¿Seguro que no quieres hacerla más grande? Preguntó Hiraku, observando la sencilla casa de Zaidas, una sola habitación de 3 por 4 metros. Aunque pensaba que estaba bien construida, incluso con un techo de arcilla creado con magia, Hiraku sugirió que podrían esforzarse un poco más para hacer algo más grande. Sí, por ahora estoy bien así, respondió Zaidas. Si es necesario, siempre puedo ampliarla más adelante. Hiraku asintió después de pensarlo un momento. Es cierto. Dentro, el único mueble era una cama improvisada de madera con un colchón de paja. Intentaré traer un colchón de mi dimensión más tarde. Mientras tocaba el colchón de paja, Zaidas no pudo evitar decidir que no quería seguir durmiendo así por mucho tiempo. A la mañana siguiente, Zaidas se despertó temprano. Cuando pasó junto al pequeño refugio donde se quedaban los lobos, echó un vistazo. ¿Nacieron?, murmuró en voz baja. El lobo macho lo miró con cautela. Al ver eso, Zaidas soltó una pequeña risa sin darle demasiada importancia.
no hay necesidad de tener miedo. No te haré daño, dijo Zaidas, sabiendo que el lobo podía entenderlo. Wolf, gracias. Zaidas simplemente asintió con suavidad y se marchó poco después. Usando telequinesis, hizo que un tomate flotara hacia él. Transformando su poder demoníaco en agua, lavó el tomate antes de darle un mordisco. Justo después, comenzó a flotar lentamente, sin necesidad de usar sus alas. Lanzando el resto del tomate a su boca, empezó a descender hacia un arroyo que había visto a corta distancia hacia el oeste. Así que Hiraku-san construirá un acueducto desde este arroyo. La distancia era considerable. Pensarlo hizo que una leve sonrisa apareciera en los labios de Zaidas. Al aterrizar cerca de la orilla del lago, usó su poder de destrucción para crear un escudo que parecía un caparazón delgado de tortuga. Pero no se detuvo ahí. Usando crioquinesis, añadió una gruesa capa de hielo alrededor de la fina capa de energía destructiva. Al principio, el hielo apenas resistía el contacto con el poder destructivo y se desintegraba en menos de un segundo. Sin embargo, después de innumerables intentos y errores, Zaidas logró crear una gruesa capa de hielo casi al cero absoluto. El costo, sin embargo, era alto. Consumía su poder demoníaco a una velocidad colosal. Finalmente, logró que el escudo de hielo, que encerraba la fina capa de energía destructiva, durara un minuto. La resistencia del hielo no era el problema. Por el contrario, trajo un efecto secundario sorprendentemente útil. Cuanto más tiempo permanecía contenido el poder destructivo dentro de la barrera de hielo, más devastador se volvía al liberarse. Cuando escapaba, la energía aniquilaba todo a su alrededor, dejando cráteres en el suelo y destruyendo los árboles cercanos. Durante una prueba, Zaidas hizo chocar el escudo contra una roca que pesaba al menos media tonelada, justo cuando el hielo estaba a punto de romperse. El resultado fue asombroso. La roca fue aniquilada por completo, hasta el punto de parecer que nunca había existido. Ese resultado fue inesperado, pensó Zaidas mientras una sonrisa aparecía en su rostro. Llamemos a esto escudo de hielo de aniquilación. Satisfecho con el resultado, que superó sus expectativas, continuó creando más escudos de hielo de aniquilación. Pronto dejó que uno tocara el suelo y comenzó a caminar hacia el este, usando el escudo para empujar la arena frente a él. Antes de que el escudo alcanzara su límite, Zaidas escuchó un crujido cercano, seguido de un poderoso rugido que resonó por todo el bosque. Más allá de los altos árboles, apareció un oso colosal, levantándose sobre sus patas traseras. Con una presencia imponente, la criatura tenía pelaje marrón oscuro, una banda blanca alrededor del cuello y una melena marrón claro que se extendía desde la parte superior de su cabeza. Alrededor de su boca, el pelaje también era más claro. Roar. Sus brillantes ojos rojos resplandecieron con intensidad mientras mostraba una fila de dientes afilados, manteniendo la boca completamente abierta en un feroz rugido. «Qué interesante, oso, ¿quieres desafiarme?», preguntó Zaidas con una sonrisa tranquila. Sin embargo, por muy tranquilo que pareciera Zaidas, en el momento en que el oso gigante miró sus ojos, toda su ferocidad y agresividad desaparecieron. Cayendo sobre sus cuatro patas, el enorme oso se volvió tan dócil que ni siquiera se atrevió a hacer movimientos bruscos. Para el oso, esa mirada provocaba un miedo inconmensurable. Bajo la atenta mirada de Zaidas, el oso gigante comenzó a retroceder, derribando algunos árboles en el proceso. Cuando se dio cuenta de que Zaidas había perdido interés en él, se dio la vuelta y huyó. Escenas similares siguieron ocurriendo con otros animales salvajes, pero huían con solo una mirada. Los instintos de estos animales no están nada mal. Zaidas continuó entrenando mientras trabajaba en el acueducto. 6 horas después. Crack. Boom. Con un sonido similar al de una granada explotando, el impacto creó un cráter de 3 metros de profundidad. Zaidas, que se había apartado antes de verse afectado por la explosión, pensó: 2 minutos y 18 segundos es mi récord. Para hacerlo más interesante, comenzó a intentar romper su propio récord mientras creaba el escudo de hielo de aniquilación. Hiraku se despertó y vio que los cachorros de lobo habían nacido. Pensó que Zaidas aún estaba dormido, así que no lo despertó mientras atendía sus cultivos. Sin embargo, después de que pasaron 2 horas y Zaidas todavía no aparecía, Hiraku comenzó a preocuparse. Probablemente solo se quedó dormido, pensó. Oh, ya estás despierto. De repente, la voz de Zaidas vino desde fuera de las paredes hechas con troncos de árbol, o, más precisamente, desde el cielo.
Cuando Hiraku lo vio, habló con cierta envidia al verlo volar. Buenos días, Zaidas-san. Buenos días, dijo Zaidas. Por cierto, encontré un arroyo cerca y empecé a hacer un canal de agua hacia esta dirección. ¿En serio? Hiraku estaba claramente contento. Arremangándose las mangas, dijo. Te ayudaré. 12 días después. Los cachorros de lobo habían crecido hasta el punto de que ya no necesitaban ser amamantados. En esos pocos días, Zaidas había estado entrenando mientras trabajaba en el acueducto. Mientras él se concentraba en crear la ruta, Hiraku se encargaba de ajustar el terreno para mejorar el flujo del agua. A Zaidas no le molestaba dejar correr el agua mientras trabajaba, pero Hiraku pensaba que era mejor bloquear la entrada del agua hasta que el acueducto estuviera terminado. Ya casi terminamos, dijo Zaidas. En solo unos días, logró expandir la creación del escudo de hielo de aniquilación hasta 35 centímetros de largo y 25 centímetros de ancho, logrando que durara 5 minutos antes de que el poder de destrucción destrozara el hielo y todo lo que lo rodeaba. Precisamente por eso, Hiraku tenía que quedarse atrás, trabajando en mejorar el acueducto. De lo contrario, se vería afectado. Unos segundos después, Zaidas, que había creado un nuevo escudo, notó un ruido entre los arbustos y, de repente, apareció un conejo saltando. Al mirar al conejo, que tenía unos dientes desproporcionadamente grandes, Zaidas formó un fragmento de hielo en el aire con su mano libre y lo lanzó hacia el conejo blanco. ¡Bam! Con un disparo simple, aunque el fragmento de hielo no era grande, atravesó el pecho del conejo, causándole una muerte instantánea. Lo peor, quizás, fue que el conejo comenzó a transformarse en un bloque de hielo. Creando un círculo mágico con su mano, Zaidas abrió su espacio dimensional personal. Rápidamente colocó al conejo dentro y luego cerró el espacio. Eso me impresiona sin importar cuántas veces lo vea, comentó Hiraku. Girándose hacia él, Zaidas dijo. Tus dones tampoco están mal. Son bastante útiles, especialmente para sobrevivir. Sí, gracias a ellos he podido sobrevivir durante tanto tiempo, respondió Hiraku. Aunque no tenía poder mágico, lo compensaba con las habilidades especiales que poseía. All Purpose Farming Tool y Altibody. Gracias a esas dos habilidades, lo que debería haber tomado meses se estaba completando en cuestión de días. Por supuesto, si Zaidas no estuviera usando esto simplemente como parte de su entrenamiento, habría sido incluso más rápido. Hablando de las habilidades especiales de Hiraku, Zaidas observó el proceso para replicarlas, pero notó algo. A medida que aumentaba su comprensión y su amistad con Hiraku crecía, la probabilidad de replicarlas también aumentaba. Antes era menor al 50%, pero ahora había subido a casi un 70%. Sin embargo, el costo para replicarlas era de al menos 3,500 PL para Altibody y 10,000 PL para All Purpose Farming Tool. Por eso, por ahora no quería intentar replicarlas. El acueducto fue completado. Después de 13 largos días de trabajo, finalmente estaba terminado. Gracias a esto, tanto su control sobre la crioquinesis mejoró y se fortaleció, como su dominio del poder de destrucción se volvió más natural. Su mayor problema antes al usar el poder de destrucción era la falta de control. Algo tan destructivo es difícil de manejar y moldear. Fue prácticamente matar dos pájaros de un tiro. Oye, Hiraku-san, dijo Zaidas mientras se giraba hacia él. Ahora que esto está terminado, me iré por un tiempo. Entiendo, dijo Hiraku, y luego preguntó. Pero regresarás, ¿verdad? Después de pasar varios días juntos, Hiraku se había vuelto algo dependiente de Zaidas como amigo. Tener a alguien que lo ayudara y con quien hablar era mejor que vivir solo en este bosque. Bueno, no completamente solo. Todavía tenía a los lobos, pero no era lo mismo, ¿sabes? Regresaré, pero estaré fuera al menos 15 días y como máximo un mes, respondió Zaidas. Entiendo. Hiraku era un tipo sencillo y se adaptaba rápido. No era extraño que hubiera logrado vivir solo en ese bosque durante tanto tiempo. Todavía era muy temprano por la mañana cuando Zaidas regresó a su dimensión. Lo primero que hizo fue darse un largo baño. Cuando volvió y se recostó en su cama casi lo tomó como rehén. Después de dormir durante varios días en un colchón de paja, acostarse en su cama, que se sentía como si unos ángeles lo abrazaran de lo suave que era, hacía que fuera difícil querer levantarse de semejante comodidad. A regañadientes, se levantó de la cama y se preparó para ir a la escuela. Abajo, Graifia lo saludó con educación.
Zaidas-sama, buenos días. Buenos días, Graifiane, preguntó Zaidas. ¿Qué hay para desayunar? Asa-gohan, respondió ella. Bostezando, Rabel bajó las escaleras con su uniforme escolar. Oh. Al darse cuenta de que la habían visto bostezar, soltó una risa incómoda. Buenos días, Zaidas-sama, Graifia-sama. Buenos días, Rabel-chan, respondió Zaidas. Buenos días, Rabel-sama, dijo Graifia con su habitual cortesía, inclinando ligeramente la cabeza. Acompañe a Zaidas-sama para el desayuno. Gracias, con gusto, respondió Rabel con una leve sonrisa. En el garaje, antes de subir a la motocicleta, Zaidas miró profundamente a Rabel antes de hablar. Sé que estamos comprometidos, pero, ¿de verdad estás bien yendo y viniendo de la escuela conmigo en mi moto? Por supuesto, respondió ella, confundida. ¿Por qué no habría de estarlo? Porque en realidad no nos conocemos mucho, a pesar de estar comprometidos, explicó Zaidas. Bueno, aunque así lo sientas tú, ya te lo dije, infló las mejillas. Yo ya te consideraba mi prometido mucho antes de venir al mundo humano. Después de todo, desde pequeña me dijeron que tú eras mi prometido. Sin embargo, su intento de parecer enfadada solo la hacía verse ridículamente adorable. Pero Zaidas no dejó que su ternura lo desestabilizara y se disculpó. Tienes razón. Lo siento. No volveré a preguntarte algo así. Sí, no vuelvas a hacerlo. Puso las manos en la cintura, pero pronto sonrió. Pero no te culpo por ello. Después de todo, soy tu prometida y soy muy comprensiva. Ejem. Parecía presumida, como si esperara que la elogiaran. Pero enseguida se sonrojó, quizá avergonzada por su propio comportamiento. Al verla sonrojada mientras intentaba actuar con arrogancia, Zaidas, que nunca antes se había sentido atraído por alguien más joven que él, sintió algo malicioso despertar dentro de él. La atrajo hacia sus brazos y acercó su rostro al de ella. Cuando sus labios estaban a punto de tocarse y Rabel lo miraba con los ojos muy abiertos por la sorpresa, Zaidas recuperó la cordura. Lo siento, suspiró. No tengo excusa. Estabas siendo tan linda que no pude evitarlo. Pero aún así no es una justificación. Perdóname. Si existiera un Cupido, Rabel sintió que uno acababa de pasar por allí y que aquella desafortunada criatura había disparado una flecha directamente a su corazón, acertando de lleno. Su pecho se tensó por un momento, y luego su corazón comenzó a latir descontroladamente mientras se ponía aún más tímida por sus palabras. Rabel no respondió. No podía responder. Tanto sus acciones como el hecho de admitir su error hacían que Rabel se sintiera extraña de muchas maneras. Hasta que llegaron a la escuela, Rabel, que iba sentada en la parte trasera de la motocicleta, permaneció en silencio todo el camino. Zaidas-sama. Al bajarse de la motocicleta, Rabel habló sin mirarlo. Nos vemos luego. Zaidas la observó alejarse corriendo con una sonrisa impotente en el rostro. Por supuesto, no dejó que su mente divagara. Aunque ella estaba actuando de forma diferente, no tenía intención de sacar conclusiones absurdas, ya fueran positivas o negativas. Vi algo interesante, ni siquiera necesitó darse la vuelta para saber quién era. Al girarse, Zaidas dijo. Buenos días, Akeno-san. Ara, buenos días, Zaidas-sama, respondió ella alegremente. ¿Vamos? Preguntó Zaidas. Alejaste a tu prometida y ahora vienes tras de mí. Lo provocó Akeno, abrazando dramáticamente su generoso pecho como si se protegiera. ¡Qué chico tan travieso! Creo que necesitas un castigo, ¿no crees? Luego, su largo y delgado dedo se deslizó por el rostro de Zaidas mientras se acercaba. Él tomó su mano y, colocando su dedo índice en su boca, vio como la expresión de Akeno cambiaba a sorpresa antes de retirar rápidamente la mano, recuperando enseguida su habitual actitud alegre y provocativa. «¿Qué chico tan travieso?», susurró Akeno, casi como si cantara en su oído. «No lo negaré si quieres castigarme». Los ojos de Zaidas se volvieron más intensos. ¿Qué tal si buscamos un salón vacío y pensamos en un castigo? En realidad, odio los besos, especialmente de una chica tan bonita como tú. Pero prometo no resistirme. Después de todo, hice algo terrible y merezco ser castigado. Vamos, ¿qué estás esperando? Akeno se cubrió la boca con la mano, sonrojándose ligeramente. Qué meticuloso, y qué tramposo, Akeno, Zai-kun. Rías, que acababa de llegar, los llamó.
Qué lástima, Rías ya está aquí, dijo Akeno con tono seductor. La próxima vez no escaparás. Zaidas se encogió de hombros con tranquilidad. Por supuesto. Lo aceptaré, aunque sea a regañadientes. Soltando una risita. Ufufufu. Akeno caminó hacia Rías. Zaidas regresó a casa solo. Rabel quería quedarse hablando con Rías. Aunque esa no era la única razón, Zaidas lo entendía. El hecho de que al menos siguiera almorzando con ellos en la terraza ya era un progreso. Un dato curioso. Zaidas había estado conduciendo motocicletas desde los 15 años y comenzó a ir a la escuela en una a los 16. Aún así, nunca tuvo problemas ni con la policía ni con la escuela. La realidad era que ser un diablo tenía sus ventajas. En casa, vio a Graifia jugando videojuegos en la sala. Ver a Graifia jugando un juego de baile era realmente un espectáculo digno de ver. Una hermosa y elegante sirvienta bailando felizmente al ritmo de la música. Cuando sacó su teléfono para inmortalizar aquella increíble escena, ella lo notó de inmediato. Graifia reaccionó como un gato al que le pisan la cola, saltando del susto al verlo. Recobrando la compostura, fingió toser, hizo una elegante reverencia y dijo: «Bienvenido de vuelta, Zaidas-sama. Y por favor, olvide lo que acaba de ver, ¿de acuerdo?». La última parte sonó más como una advertencia que como una petición. Zaidas, con su piel gruesa como siempre, no se inmutó y soltó una risa mientras se acercaba. «Jajaja, no hay necesidad de avergonzarse». Fue una escena memorable. Y aunque quisiera, no podría olvidarla. Por favor, olvídelo. Su tono se volvió más severo. Zaidas cedió, levantando las manos en señal de rendición. Está bien, está bien. No me mire así. Voy a preparar su baño. Tras hacer una leve reverencia, se marchó poco después. ¿Era imaginación suya, o las orejas de Graifia estaban rojas? Miércoles, 7 de abril y se sentía que estaba teniendo un día terrible. Todo empezó muy temprano, en plena madrugada. ¿Por qué demonios su madre abrió la puerta de su habitación a la 1 de la mañana cuando él estaba en 5 contra 1? Luego vino la vergüenza en el desayuno. Créeme, fue horrible. Por si su día no fuera ya lo bastante malo, apareció una MILF espectacular, lo cual no es malo. Era una mujer muy atractiva de poco más de 30 años, con una cintura delgada, pechos grandes, caderas igualmente generosas, largo cabello negro y ojos claros. En otras palabras, una belleza de primera. En fin, Issei estaba comiendo, admirando la belleza de aquella joven madre, cuando su hijo, que no tendría más de 5 años, lo señaló con el dedo y gritó: «Mira, mamá. ¡Qué chico tan raro!». Jajaja, su cabeza parece la de un pato. Si aquello fuera un mundo de caricatura, Issei estaba seguro de que en ese momento le habría salido un pico de pato en lugar de boca. Y lo peor era que, nunca lo había pensado antes, pero la forma de su cabello en la sombra, realmente se parecía a la de un pato. Pero lo peor aún estaba por venir. Varias miradas se volvieron hacia él. Incluso la madre del niño, mientras lo regañaba por decir algo así, intentaba contener la risa. Mientras tanto, otros estudiantes adolescentes no tuvieron ninguna empatía y comenzaron a reírse a carcajadas. Sí, es verdad. ¿Se peinó así a propósito? Es hilarante. Avergonzado, Issei salió corriendo de allí gritando: «¿Qué demonios?». Pero sus acciones al salir corriendo mientras gritaba solo provocaron más risas. Y aunque su día ya era terrible, créanlo o no, estaba a punto de empeorar. Después de llegar a la escuela, sintió ganas de ir al baño. Hasta ahí, todo normal. Sin embargo, digamos que tenía bastante confianza en su bate. Para un japonés, estaba muy por encima del promedio. Pero cuando miró al chico que estaba a su lado y echó un vistazo disimuladamente, de repente se sintió menos hombre. Tanto así que terminó orinándose un poco mientras luchaba con el cierre justo cuando lo descubrieron mirando la herramienta del otro tipo. Esta es la diferencia entre un japonés y un extranjero. Pensó Issei con resentimiento. Y para empeorar las cosas, era uno de los tipos que más odiaba. La razón: no era algo grandioso, pero sí suficiente. Era Zaidas Grimori. Ese maldito. ¿Cómo podía alguien ser tan guapo? Encima de eso, desde que se cortó el cabello y llegó a la escuela, incluso las chicas de su clase no dejaban de hablar de ello. ¡Qué frustrante! Maldita sea. Maldiciendo, Issei usó un pañuelo para mojar con agua la mancha de orina. Creo que está bien.
Al ver que aún se veía un poco húmedo, subió un poco los pantalones y tiró del blazer hacia abajo para intentar ocultar la mancha. Si alguien se da cuenta, pensará que me oriné encima. Maldita sea, hoy definitivamente no es mi día. Después de lavarse las manos mientras murmuraba maldiciones, Issei chocó contra una pared al salir del baño. O eso que yo. Retrocediendo, tambaleándose y frotándose la nariz, abrió los ojos solo para darse cuenta de que en realidad había chocado contra la espalda del chico que odiaba. Grimori-kun, murmuró entre dientes. Normalmente lograba controlarse y no armar escándalo, pero ahora incluso sentía ganas de insultarlo. ¿Estás bien? Escuchar el tono amable de un chico guapo preguntando si estás bien, créeme. A menos que seas una chica, o en algunos otros casos, no es algo que te haga feliz. Aún así, Issei no era completamente grosero. Estoy bien, estoy bien. Fue mi culpa, lo siento. Sin embargo, se confundió cuando sintió la gran mano de Zaidas sobre su hombro. ¿Qué quieres? Gritó Issei alarmado. Ya me disculpé. Solo quería decirte que tengas más cuidado. Zaidas sonrió tranquilamente, sin inmutarse por su nerviosismo. Eso solo hizo que Issei se pusiera aún más nervioso. Solo quería salir de allí. Espera. Cuando estaba a punto de marcharse, Zaidas lo llamó. Se te cayó esto. Al ver que era su credencial de estudiante, Issei tuvo que regresar de mala gana. Pero en lugar de devolvérsela normalmente, Zaidas tomó su brazo y la colocó en la palma de su mano. ¿Eres Shoudou Issei, verdad? Preguntó Zaidas. Confundido y tratando de retirar la mano, Issei dijo. Primero suéltame. ¿Y cómo sabes mi nombre? Jaja, tranquilo. Lo acabo de ver en tu credencial, respondió, diciendo algo que parecía bastante sospechoso. Sabes, quiero ser doctor en el futuro, y puedo diagnosticar un poco tomando el pulso de alguien. Por cierto, creo que deberías ver a un médico, o al menos ir a la enfermería de la escuela. Sonaba completamente serio. Lo entiendo, ¿ahora puedes soltarme? Exigió Issei, cada vez más molesto y asustado. Sí, sí. Cuando Issei vio la radiante sonrisa de Zaidas, se sintió tan inquieto que se dio la vuelta y salió corriendo por el pasillo. Este audio es propiedad de universos que no fueron. Robarlo activará la furia de los dioses del copyright. ¡O peor, del editor en sueño! Zaidas no sabía, y, para ser honesto, ni siquiera le importaba cuánto había asustado al pobre Shoudou Issei. De hecho, en ese momento tenía ganas de soltar una carcajada. 1,000 PL éxito. Has obtenido el Sacred Gear. Boosted Gear. 100,000 PL 19 intentos. 15 fracasos. Una victoria afortunada. Cada intento hacía que el pecho de Zaidas se tensara, una ansiedad creciente con cada prueba. Era como un juego de azar. Gastar las primeras monedas, perder, intentar recuperarse, gastar cada vez más hasta que no queda nada. Para entenderlo mejor, debemos retroceder un poco en el tiempo. Durante el descanso, Zaidas tuvo un pensamiento. Gran sabio, ¿es posible usar PL para robar el Sacred Gear de alguien? Afirmativo. Existen varios métodos. Pero por el momento, el único disponible para ti consiste en gastar 1,000 PL por una carta mágica invisible, lo que te otorga una posibilidad de robar el Sacred Gear del objetivo. Las probabilidades varían entre 0,01% y 10%. Debido a esta fluctuación, no recomiendo seguir este método. A pesar de la advertencia, Zaidas decidió intentarlo. La razón principal era el costo de replicar el Boosted Gear de Issei. 100,000 PL, con una probabilidad de éxito del 38%. Si era un juego de probabilidades, tenía más sentido apostar por el método más barato, incluso con probabilidades desfavorables. Advertencia. Ya que has elegido este método, recomiendo usar la carta invisible mientras tocas directamente a la persona a la que deseas robarle el Sacred Gear. Esto aumenta las probabilidades de éxito. ¿Oh? ¿Existe algo así? Qué interesante, pensó Zaidas con buen humor. La verdad es que primero intentó hipnotizar a Issei, pero no funcionó. Lo que ocurrió después fue una mezcla de improvisación e incomodidad. Tuvo que inventar excusas para seguir tocando a Issei con la carta invisible sin que él se diera cuenta. Al final, usó su propia mano como disfraz. Un esfuerzo bastante vergonzoso, pero que dio resultados.
Por cierto, ¿por qué el PL que obtuve al robar el dedo dorado de Issei es exactamente el mismo que costaría crear una réplica del Boss Ted Gear? Respuesta: no lo sé. Pero puedo especular si lo deseas. Olvídalo. Si solo era especulación, Zaidas también podía sacar sus propias conclusiones. Por ejemplo, sin el Boss Ted Gear, Issei no tenía en ese momento un valor digno de ser registrado. Quizá el valor de su registro había caído hasta volverse irrelevante. ¿Un poco cruel? Tal vez. Pero tenía sentido interpretarlo así, ¿no? Cuando un guantelete rojo apareció de repente frente a él, Zaidas abrió su espacio dimensional personal y lo guardó dentro. Aunque era útil, no tenía intención de vincularse a él. Lo ideal sería dárselo a alguien que formara parte de su pelaje en un futuro cercano. En cuanto a quién, ya tenía a alguien en mente. En cuanto entró al salón, Zaidas, que caminaba hacia su asiento, fue provocado por Akeno. «Ara, por fin regresaste», dijo Akeno con una mirada burlona, como si entendiera algo. «Te tomaste tu tiempo». La insinuación era fácil de imaginar. Suspiro, no se puede evitar. La verdad es que estaba ayudando a una anciana a cruzarla. «Zai-kun, detente. Estamos en la escuela, ¿cómo podría ser eso?», interrumpió Rías. «Ah, sí, eso fue más temprano esta mañana», dijo Zaidas, dándose una palmada en la frente. «¿Pero no viniste en motocicleta?», preguntó Akeno, intrigada. «Bueno, estacioné la motocicleta y me bajé de la motocicleta». Zaidas cambió de tema. «En fin, ¿todavía quieren saber por qué llegué tarde?». «Estamos escuchando». «Aprovecha que Sensei aún no regresa», dijo Akeno con una elegante sonrisa. «La verdad es un poco vergonzosa». Zaidas se rascó la mejilla mientras varios estudiantes aguzaban el oído. «Fui a comprar una soda en la máquina expendedora, pero se tragó mi dinero. Tuve que discutir con ella durante 5 minutos hasta que finalmente soltó la bebida». Suspiro, fue agotador, ufuzu. Interesante, pero no acepto esa excusa. Akeno hizo una X con los brazos. ¿Tampoco esa? Zaidas suspiró exageradamente. Está bien, entonces no me queda más remedio que decir la verdad. De repente se puso serio, haciendo varios gestos de manos como si fuera karate. En realidad había una abeja gigante en el pasillo. Nadie se dio cuenta, pero luché valientemente para evitar el caos. La escuela debería agradecerme por esto. Bueno, como no quería presumir, no dije nada. Ara, qué valiente, me derrito. Akeno rió suavemente, inclinando la cabeza mientras sus ojos brillaban con diversión. Pero, Zai-kun, dijo Rías con una sonrisa burlona, ¿por qué no veo ninguna herida o señal de que saliste de esa batalla épica? ¿También lo notaste? Como era de esperarse de mi Rías Neve. Zaidas mostró una brillante sonrisa y suspiró nuevamente, mirando por la ventana con aire distante. ¿Sabes? Hay momentos en los que un hombre simplemente tiene que actuar. Ara, qué misterioso, me gusta. Sin dejar de mirar el cielo a lo lejos, Zaidas habló con voz profunda de narrador. Vi a un estudiante desaparecer misteriosamente. Así que, obviamente, fui a investigar. Y entonces, ¡bam! Apareció un portal y... Suficiente. Sensei ya llegó y te está mirando. Zai-kun, interrumpió Rías. Girándose de forma robótica, Zaidas dijo. Oh, Sensei, estaba ahí. No me hagan caso. Continúe, por favor. Me interesa saber qué pasa después, dijo la profesora, cruzando los brazos con una sonrisa amenazante. Zaidas se enderezó, intentando parecer más serio. Bueno, ¿qué estaba diciendo? Ah, sí, el portal. Basta. Interrumpió la profesora, llevándose la mano a la frente sin saber qué hacer con él. ¿En serio? Justo cuando se estaba poniendo interesante. Ja. Casi toda la clase estalló en risas, algunos incluso abanicándose con la mano de lo fuerte que se reían. La profesora supo, en el momento en que desafió a Zaidas y vio lo completamente descarado que era, y que incluso quería seguir diciendo tonterías, que había perdido. Haciendo una señal de V de victoria hacia Akeno y Rías, Zaidas regresó a su asiento. Cuando terminaron las clases, Zaidas, que pertenecía al club de irse a casa, se subió a su motocicleta con Rabel. A mitad del camino, vieron a una anciana intentando cruzar la calle, pero avanzaba muy lentamente. Zaidas se bajó de la motocicleta y la ayudó. No esperaba que hicieras eso ahora, dijo Rabel cuando regresó. ¿Eh?
Zaidas miró a lo lejos y respondió. A veces, alguien tiene que ser el primero en dar el paso cuando nadie más lo hace. ¡Qué profundo! Al ver la expresión enamorada de Ravel, incluso Zaidas se sintió un poco avergonzado. Lo había dicho como una broma, pero si funcionaba, perdía su significado. Jaja, soltó una risa incómoda. En fin, vámonos. Ravel asintió. Graifia, que estaba abajo, sintió el poder de espacio-tiempo y pensó. Lo hizo otra vez. Aunque un demonio respondería a una solicitud de contrato con los humanos, ella percibía que lo que él estaba haciendo era algo mucho más avanzado. Sin embargo, todos tienen secretos, y como él siempre regresaba sin ningún problema, ella solo necesitaba informar a los padres de Zaidas sobre lo sucedido mientras continuaba cumpliendo con sus deberes. Mantente a salvo, Zaidas-sama, deseó. La línea temporal actual de Mano resultaba atractiva para Zaidas. Si antes podía haber sido por la diferencia de tiempo, ahora la dimensión de Isekai no Mbiri no Uka se había convertido en un mejor lugar para entrenar. Aunque no le molestaba matar a algunos villanos, después de todo, ya había matado antes mientras entrenaba con su padre, especialmente a muchos demonios extraviados. Ese mundo era complicado para alguien sin licencia de héroe. Si seguía matando villanos, tarde o temprano podría convertirse en un problema para él. Y eso era algo que no quería, ya que planeaba participar más en ese mundo cuando comenzara la trama principal. Y por eso mismo fue que Zaidas regresó a Inn. En cuanto apareció, notó que estaba a unos pocos metros de Hiraku. Desde lo alto de un árbol, Zaidas escuchó el sonido de un martillo golpeando madera. Al mirar hacia el origen del sonido, vio una enorme araña azul oscuro que, por su forma, parecía más un gran cojín. Oh, su poder debe ser equivalente al de un demonio de clase media, casi alcanzando la clase alta, pensó. Fue una gran sorpresa. Aunque el anime enfatizaba lo fuerte que era esa araña, verla en persona era otra cosa. Solo ahora entendía lo poderosa que era realmente. Zabuton, cálmate. Es mi amigo. La voz de Hiraku resonó en cuanto vio quién había llegado. Zabuton, la araña gigante que estaba a la defensiva, se relajó al escuchar las palabras de Hiraku. Descendiendo desde el aire, Zaidas sonrió mientras se acercaba. Veo que conseguiste una nueva mascota. ¿Mascota? No, es más como un nuevo miembro de la aldea, corrigió Hiraku. Entrecerrando los ojos, Zaidas soltó una risa. Ya veo, así es como lo ves. Zaidas-san, bienvenido de nuevo, dijo Hiraku. ¿Cuánto tiempo planeas quedarte esta vez? Ya sabes que me iré en unos días, respondió Zaidas. Unos 20 días. Hiraku, vestido con su ropa de trabajo, caminó hacia el huerto mientras decía. Como habrás notado, algunas cosas cambiaron mientras estabas fuera. Ahora tenemos una araña gigante a la que llamo Zabuton, y además de Kuro, Yuki y los cachorros, cada uno de los cachorros adultos trajo nuevas parejas, y. Durante los siguientes 20 minutos, Zaidas escuchó las presentaciones de Hiraku. Cuando terminó, parecía querer decir algo, pero no sabía cómo expresarlo. Entonces Zaidas dijo. En realidad, traje algunos recuerdos de mi viaje. Luego sacó una bolsa de 5 kilos de sal, una gran variedad de especias, aceite, además de un colchón y una almohada. ¡Guau! Hiraku se mostró muy sorprendido. Cuando dijiste que traías recuerdos pensé que sería algo simple, pero esto. Al tocar la almohada, parecía añorar algo así. Puedes quedártela. Es tuya. El colchón también. Yo traje uno para mí, sonrió Zaidas. Después de todo, conseguir algo así en su mundo era muy sencillo. ¿De verdad? Gracias. Sonrió Hiraku. Ahora ya no tendrás que comer comida insípida, bromeó Zaidas. Ni lo menciones. Mientras Hiraku iba a guardar lo que había recibido, Zaidas fue a su casa para cambiar su colchón y su almohada. No ha pasado tanto tiempo, pero Hiraku ha logrado expandir bastante la aldea, pensó Zaidas. Las habilidades que posee son realmente algo que deseo. No estaba seguro de qué efecto tendría el cuerpo saludable en él, pero si incluso había hecho que Hiraku fuera capaz de embarazar a una vampira, algo que debería haber sido imposible, quizá también podría resolver el problema de baja fertilidad de los demonios. Pero siendo rango B, ¿tendría algún efecto en mí? Tal vez sí, tal vez no. En el peor de los casos, solo ofrecería mejoras superficiales. Aún así, lo quería. Accedió a la pestaña de creación / replicación de objetos.
Herramienta de agricultura multiusos, rango A. Costo de replicación. 10,000 PL con 74% de probabilidad de éxito. Cuerpo saludable, rango B, costo de replicación. 3,500 PL con 80% de probabilidad de éxito. La probabilidad de éxito aumentó un poco, pensó Zaidas. ¿Será por las cosas que le di a Hiraku-san? Si ese fuera el caso, se arrepentía un poco de no haber traído más objetos. Mirando el costo para replicar cuerpo saludable, Zaidas respiró hondo y presionó replicar. 3,500 PL. Cuando Zaidas inició el proceso de replicación, una barra de progreso comenzó a llenarse lentamente, como una barra de Edge llena de un líquido dorado. 98%, cuando se detuvo en 98%, Zaidas pensó que fallaría y empezó a arrepentirse de no haber aumentado antes la probabilidad de éxito, conteniendo la respiración. 99%, cuando avanzó al 99%, volvió a respirar. La sonrisa de Zaidas se profundizó cuando vio que alcanzaba el 100%. 100% aviso. ¡Felicidades! Has replicado con éxito la habilidad cuerpo saludable, rango B. ¿Deseas fusionarla contigo ahora? Zaidas ordenó. ¿Sí? Afirmativo. De inmediato, una sensación refrescante, como tomar un baño frío en un día muy caluroso, recorrió su cuerpo. Soltando un suave suspiro, pensó. No solo mi cuerpo se siente mejor, también percibo que mi vitalidad ha aumentado considerablemente, aunque se supone que es solo una habilidad B. Zaidas murmuró mentalmente. Estado. Nombre. Zaidas Grimoire y raza. Híbrido. Demonio / metahumano rango. Demonio de alto nivel título. Conde, rey poderes. Poder de destrucción, rango A. Poder demoníaco, rango A. Grieta dimensional, rango S. Maestría mágica, 2 cuerpo saludable, rango B. Puntos de logro, PL. 100,001 equipo. Piezas malignas, Zaidas, que se sentía más fuerte, se sorprendió al ver que el efecto era mayor de lo que esperaba. Cerrando los ojos, se dio cuenta de que su poder demoníaco realmente se había expandido. De un pequeño estanque a algo parecido a un embalse casi el doble de grande. ¿Esto es gracias al cuerpo saludable? Zaidas sintió que no era tan simple y preguntó mentalmente. ¿Qué opinas, gran sabio? Respuesta. Aunque es correcto decir que cuerpo saludable contribuyó, no es todo. También se debe a tu entrenamiento constante durante estos días, que sirvió como estímulo continuo para tu poder demoníaco y tu poder de destrucción. Cuerpo saludable fue simplemente la pieza final del rompecabezas que permitió que estos poderes aumentaran. En otras palabras, tarde o temprano mis poderes habrían aumentado de rango, y cuerpo saludable solo aceleró el proceso, ¿correcto? Afirmativo. Zaidas sintió cierta avaricia al pensar en la otra habilidad de Hiraku. Al final decidió replicarla también, incluso con la menor probabilidad de éxito. 10,000 PL 1%, 92%, al ver que se detenía, no entró en pánico, pero aún así contuvo la respiración. 93%, 95%, se detuvo otra vez. 97%, 100%. Aviso. ¡Felicidades! Has replicado con éxito la habilidad herramienta de agricultura multiusos, rango A. ¿Deseas fusionarla contigo? Sí, respondió. Zaidas quería probar su nuevo poder. Por esa razón decidió salir un rato. Por cierto, Zabuton, la araña gigante, vivía en lo alto del gran árbol. Cuando él voló hacia arriba, ella fue bastante amigable, levantando una de sus patas delanteras para saludarlo. Mucho gusto, Zabuton, dijo. Mi nombre es Zaidas, estaré a tu cuidado. Déjamelo a mí. Escuchó una voz femenina con un ligero tono arácnido que parecía venir directamente de su mente, similar a cuando el gran sabio hablaba con él. ¿Telepatía? Pensó Zaidas. Después de que Zaidas se fue, Zabuton siguió mirando en la dirección en la que él había desaparecido. No sabía qué había hecho, pero fuera lo que fuera, la sensación siniestra que había percibido cuando lo vio por primera vez había aumentado considerablemente. Lo suficiente como para sentir que ahora no tenía ninguna posibilidad contra él. Aproximadamente a 10 kilómetros de distancia. Aunque se había alejado bastante, sentía como si en realidad no hubiera ido tan lejos. Este bosque es enorme. Al aterrizar, se colocó frente a un árbol, y entonces un hacha se materializó en su mano. Sosteniéndola, Zaidas pensó,
ya sea por el peso o por el tacto, parece algo normal, pero si la examino con más atención, puedo sentir una poderosa intención de corte para probarla. Balanceó ligeramente el hacha en dirección a un árbol. Crack. Al ver que eso fue suficiente para derribarlo, Zaidas volvió a mirar el hacha. Algo tan útil me costó tan poco, esto es un poco increíble. Antes, 10,000 PL podrían haber parecido un gasto absurdo, pero al ver esto ahora, empezaba a pensar que había sido una ganga. Sin mencionar que también podía sentir la presencia de una lanza, entre las armas que podía materializar, esa parecía ser la más poderosa. Los dioses no se enfadarán conmigo por replicar esto, ¿verdad? Pensó Zaidas, un poco preocupado, y decidió dejar de probar. Si llamaba la atención del dios que había traído a Hiraku a este mundo, no sabía qué podría pasar. Si antes había querido probar si podía plantar algo usando esas herramientas, ahora abandonó la idea. Puedo dejar las pruebas para casa. Cuando regresó, ya casi estaba oscuro. Hiraku no había salido desde que recibió los regalos de Zaidas. Al dirigirse a su casa, Zaidas usó sus poderes para crear un baño temporal, luego se cambió a un pijama gris y se recostó en la cama. Mirando el techo sin revestimiento, comenzó a reflexionar sobre las distintas cosas que quería hacer a continuación, una de ellas mejorar su control sobre sus poderes. Después de quedarse 10 días, llegó el invierno. Zabutón se encerró en su guarida dentro del gran árbol, y los lobos permanecieron en las casas que Hiraku había construido para ellos. Antes de que haga más frío, me iré, le dijo Zaidas a Hiraku. Cuando termine el invierno, volveré. De acuerdo, cuídate, respondió Hiraku. Tras despedirse de él y de los lobos, Zaidas dejó la aldea. A una distancia considerable, regresó a su propia dimensión. 8 de abril, Pueblo Quo. Zaidas mostró una sonrisa irónica al ver a Babel correr en cuanto se bajó de la moto. Una escena demasiado familiar. Lo vi otra vez dándose la vuelta. Zaidas habló con la hermosa chica de largo cabello negro que sonreía alegremente. Akeno-san, ¿exactamente qué viste? Con una mirada burlona, ella adoptó un aire misterioso. ¿Qué habrá sido? No me digas que viste la foto, quiero decir. Zaidas pareció alarmado. Foto. Akeno mostró confusión, pero respondió sin demostrarlo. Ara, ¿podría ser esa? ¿O quizá otra cosa? Ahora sujetando su bolso escolar con ambas manos, casi arrastrándolo por el suelo, balanceaba su cola de caballo como el péndulo de un viejo reloj. Detrás de Akeno, Rías apareció bostezando. Al ver a las dos, especialmente a Akeno acercándose a Zaidas, se aproximó a ellos. Zai-kun, hoy vendrás al club, ¿verdad? Preguntó, ajena a la conversación entre Zaidas y Akeno. Rías, deberías escuchar esto, dijo Akeno con tono burlón, lanzándole una mirada sugerente a Zaidas. ¿Qué es esta vez? Preguntó Rías, y luego miró a Zaidas esperando su respuesta. Sí, iré, respondió Zaidas. Rías pareció satisfecha. Rías. Akeno alzó un poco la voz. ¿Seguro que no quieres saberlo? Es sobre esa foto. ¿Qué foto? Rías parecía confundida, pero al notar la expresión decepcionada de Akeno algo encajó. Ah, ¿esa foto? ¿Incluso tú sabes sobre la foto, Rías ne? Zaidas miró al cielo con expresión lejana y murmuró. Parece que ya no puedo ocultar el hecho de que tengo una foto mía besando a Akeno, solo que no imaginé que ella le mostraría una copia a Rías ne. Se acabó, todo se acabó. Rías dejó de caminar y miró acusadoramente a Akeno. Aunque Akeno también estaba sorprendida, disfrutó ver la expresión de shock de Rías y decidió seguir el juego. Ara, ¿no es esa foto, Zaidas-sama? Ahora que Rías nos descubrió, ¿qué deberíamos hacer? Estamos en problemas, parecía preocupada. ¿En serio? Zaidas miró a ambas con aparente preocupación, con la boca ligeramente abierta. ¿En serio? A veces ni siquiera sé cuando ustedes dos hablan en serio o están mintiendo. Rías de pronto se sintió cansada. Ufufu, Rías, yo siempre digo la verdad, se burló Akeno entre risas. ¿Alguna vez te he mentido? Veamos, justo después de que nos conocimos, aquella vez que dijiste que no te habías comido mi helado. Pero luego descubrí que sí habías sido tú. Y también aquella vez que dijiste que estabas mirando una revista de moda, pero para mi sorpresa, para. Akeno le tapó la boca a Rías y, en un raro momento, realmente parecía avergonzada.
Rías, por favor, te lo ruego, no hablemos más de eso, ¿sí? Al verla asentir, Akeno retiró su mano de la boca de Rías. ¿Ahora entiendes lo que significa tener miedo? Rías cruzó los brazos con aire presumido. Como dice el dicho, el peligro suele estar más cerca de lo que imaginamos. Como buenas amigas que siempre estaban juntas, conocían los secretos sucios de la otra. Pero esta vez fue Rías quien logró aprovechar uno de Akeno. No es de extrañar que las mejores amigas sigan siendo amigas, después de saber ciertas cosas la una de la otra, dejar de ser amigas ya no era una opción. Rías se sentía genial ahora. Derrotar a Akeno era una satisfacción increíble, especialmente después de ser provocada casi todos los días. Zaidas, que vio una oportunidad, se había escabullido hace un rato, y solo ahora las dos notaron su ausencia. Ese chico, suspiró Rías. Zaidas, que sentía que acababa de esquivar una bala después de escuchar algo interesante sobre Akeno, tarareaba una melodía mientras entraba al salón. Zaidas, hoy pareces bastante feliz. Ah, Sona-san, me asustaste. Apoyada en la puerta, Sona se ajustó las gafas mientras lo miraba de reojo. Entonces, ¿dónde están esas dos? Rías-ne y Akeno-san deberían estar ni siquiera había terminado de hablar cuando ambas llegaron. Buenos días. Ara, buenos días, Rías, ¿podemos hablar un momento? Preguntó Sona. Sona, estabas aquí, dijo Rías al notarla. Claro, vamos. Mientras las dos se marchaban, Akeno se acercó a Zaidas con una expresión dolida, lo que solo realzaba su encanto natural. Zaidas-sama, eres tan cruel. Su voz suave y seductora, que se prolongaba en cada palabra, parecía capaz de cautivar a cualquiera. Akeno-san, no, Akeno. ¿Qué estás diciendo? ¿Acaso no lo hice por ti? Dijo Zaidas con convicción y aparente desinterés. Por mí. Por un momento, Akeno pareció perdida en sus pensamientos mientras su mente regresaba a aquella escena. Sí, por ti, afirmó Zaidas, tomando sus manos con firmeza. Sus ojos azul verdosos se clavaron en los de ella con una intensidad que hacía que su voz resonara con confianza y profundidad. Mírame a los ojos, Akeno. ¿Crees que te estoy mintiendo? Sus miradas se encontraron, y Akeno sintió como si el mundo a su alrededor desapareciera. El abismo en los iris de Zaidas parecía llamarla, cada segundo arrastrándola más profundo hasta que sintió que era incapaz de resistirse o escapar. Al volver en sí, Akeno sintió algo extraño y quiso huir. Yo, lo siento, necesito ir al baño. La forma en que su voz se alargó ya no sonaba tan encantadora y sexy como de costumbre. Aunque seguía siendo atractiva, ahora sonaba más torpe. Cuando los estudiantes del salón vieron eso, los chicos comenzaron a escribir frenéticamente algo en sus cuadernos, mientras que las chicas parecían perdidas mirando en dirección a Zaidas. Unos minutos después, Rías regresó junto con Sona. Al percibir la extraña atmósfera del salón y notar la ausencia de Akeno, Rías preguntó. Zai-kun, ¿dónde está Akeno? Dijo que necesitaba rescatar las plantas y se fue hace un rato, respondió Zaidas con una sonrisa intrigante. Sona, de pie detrás de Rías, se ajustó las gafas. Nadie sabía lo que estaba pensando, excepto ella misma. Y así termina este capítulo en otro universo que no fue. Si te gustó, deja tu like y rompe el botón de IP, eso ayuda muchísimo a que el video llegue a más gente. Cuéntame en comentarios qué te pareció o qué fanfic quieres ver después. Suscríbete y activa la campanita para no perderte el siguiente universo. Y si puedes, compártelo o míralo completo, de verdad ayuda un montón. Nos vemos en el próximo universo.